Si vendes miel casera en tu casa, si haces pasteles por encargo, si alquilas un cuarto en Airbnb, si subes contenido a redes y recibes alguna donación, si das clases particulares sin factura, si reparas móviles por tu cuenta, si haces uñas o peluquería desde tu domicilio, si alquilas una plaza de garaje, si recibes depósitos frecuentes de familiares, si tienes ahorros que superan el límite considerado razonable para tu nivel de ingresos, si tienes un pequeño negocio familiar que no declaras completamente, absolutamente todo eso entra en el radar. Y si el sistema considera que forma parte de un ingreso adicional no reportado, pueden reducir tu pensión, suspenderla temporalmente o negar la solicitud desde el inicio. Porque esta vez no mirarán únicamente tus cotizaciones, sino lo que ellos llaman tu realidad económica completa. Este es el cambio más radical del sistema. Por primera vez, el Estado tendrá la capacidad de decidir si tú necesitas o mereces tu pensión, basándose en información que antes no existía o que no estaba interconectada. Ahora todo está centralizado. Antes, Hacienda sabía una cosa, la Seguridad Social sabía otra. El banco tenía sus propios datos, tu historial médico estaba en otro lugar y tus redes sociales eran un territorio aparte. En mayo de 2026, todo se integra en un mismo sistema. Y ese sistema será el filtro principal que decidirá tu futuro económico. Imagina la situación. Llegas a la edad de jubilación, presentas tu solicitud con ilusión, después de décadas de trabajo, confiado en que todo está en orden. Y entonces te llega una notificación. Solicitud rechazada. No por faltar semanas cotizadas, no por un error administrativo, sino porque en algún momento de los últimos 5 años, recibiste depósitos que el sistema interpreta como actividad económica no reportada. Quizá fueron depósitos familiares, una transferencia de apoyo, el pago de un trabajo eventual o la venta ocasional de un producto casero. No importa. El algoritmo no sabe de contexto, solo sabe de patrones. Y es aquí donde se vuelve peligroso. Porque no habrá un funcionario revisando manualmente caso por caso. El sistema SED está diseñado para automatizar decisiones que antes requerían revisión humana. El objetivo es acelerar trámites y reducir costos administrativos. Pero el precio es alto. Un error automatizado puede dejarte sin pensión y las apelaciones, según documentos filtrados, podrían tardar entre 6 meses y 1 año en resolverse. Para muchas personas, especialmente quienes dependen exclusivamente de la pensión para vivir, eso es devastador. Ahora, hablemos de los umbrales económicos. Aunque los gobiernos aún no han publicado oficialmente los límites, varias filtraciones indican que en España, el sistema marcará alerta si una persona jubilada tiene ahorros superiores a cifras situadas entre 50.000 y 100.000 euros, dependiendo del tipo de pensión. En México, los umbrales estarían relacionados con ingresos adicionales que superen los 3,000 pesos mensuales en el caso de pensiones no contributivas. En Colombia, el sistema cruzaría datos con Colpensiones y la DIAN para detectar actividad económica paralela. En Argentina se prevé un cruce entre ANSES, AFIP y sistemas bancarios. No es una coincidencia, es una tendencia global. Detrás de este tipo de controles hay una razón que va más allá de lo que se declara públicamente. El argumento oficial es combatir el fraude. Y sí, hay fraude, como en cualquier sistema grande. Pero lo que está pasando va mucho más allá. Se está diseñando un sistema donde el gobierno puede ajustar las pensiones conforme a su capacidad financiera real, evaluando año con año quién recibe cuánto. Técnicamente, es una forma de pensión variable disfrazada de control antifraude. Lo que se busca, en última instancia, es reducir la carga del Estado. Y hay otra capa de este asunto que pocos mencionan. Tu historial médico también entra en el análisis. Aunque no lo nieguen directamente, está claro que si el sistema identifica enfermedades crónicas, historial de hospitalizaciones o condiciones que puedan generar costos futuros, la pensión podría ajustarse bajo el argumento de optimización. Suena frío, lo es, pero en países europeos,
Ya se han hecho pruebas piloto donde la IA estima esperanza de vida para calcular beneficios. Lo mismo podría replicarse en América Latina en los próximos años. Para comprender la magnitud, hay que mirar las cifras globales. Según el Banco Mundial, para 2030 uno de cada 4 latinoamericanos será mayor de 60 años. Los fondos de pensiones se están agotando más rápido de lo previsto. El IMSS en México podría enfrentar déficit crítico hacia 2035. En España, la Seguridad Social arrastra un déficit estructural de 20.000 millones de euros al año. Y en países como Argentina y Colombia, las reformas son un tema permanente. Ante este escenario, el CD aparece como una solución técnica, pero con un impacto humano profundo. ¿Y cómo te afecta específicamente? Si estás cotizando, significa que tu futuro ya está en evaluación, incluso si faltan años para jubilarte. Si tienes ingresos informales, regularizarlos. Ahora puede ser la diferencia entre recibir una pensión completa o una recortada. Si tienes deudas, el sistema puede interpretarlas como riesgo financiero y clasificarte en un perfil desfavorable. Si eres autónomo, cualquier diferencia entre ingresos declarados y movimientos reales puede activar alertas. Si ya estás recibiendo la pensión, también te afecta. Porque el sistema no solo evaluará solicitudes nuevas, habrá revisiones periódicas. Esto significa que una persona ya jubilada podría sufrir recortes o suspensión temporal si el sistema detecta inconsistencias o cambios en su situación económica. En otras palabras, tu pensión ya no está garantizada de por vida. Ahora es un beneficio condicionado a evaluación continua. Pero aquí viene lo importante. Todavía hay margen para prepararse. Existen estrategias completamente legales que permiten evitar que el sistema interprete tus movimientos de forma incorrecta. Planificación fiscal, regularización de ingresos, control adecuado de movimientos bancarios, unificación de cuentas, claridad en depósitos familiares, estructuras legales para pequeños negocios, herramientas de inversión que no afectan elegibilidad. Todo eso sigue siendo posible. Y conocerlo hoy te pone en ventaja antes de que el sistema empiece a operar plenamente. Visualiza el escenario post-mayo de 2026: oficinas públicas saturadas, largas colas, apelaciones masivas, jubilados reclamando revisiones. Familias enteras sorprendidas porque una pensión esperada durante décadas termina reducida un 20, un 30 o incluso un 40%. Documentos solicitados de urgencia. Audiencias retrasadas. Un sistema colapsando por la cantidad de personas afectadas. Y lo peor, personas que no sabían nada y se enteran cuando ya es demasiado tarde para corregir su historial. Este tipo de reformas no se anuncian en titulares grandes, no se explican en conferencias claras, no se discuten abiertamente en televisión, se esconden entre líneas, en boletines técnicos, en anexos legislativos, en lenguaje administrativo. Por eso tan poca gente está preparada. Por eso un video como este se vuelve crucial. Y mientras más avanza este sistema, más evidente se vuelve que no está diseñado para ayudarte, sino para controlarte. Porque el SED no solo va a registrar lo que ganas o dejas de ganar. Registrará cómo gastas, cuánto gastas, dónde gastas y cada cuánto repites los mismos patrones. Si compras demasiado en efectivo, el sistema lo tomará como irregular. Si recibes depósitos pequeños pero frecuentes, también. Si tus gastos no coinciden con tus ingresos declarados, quedas marcado. Incluso si recibes ayuda económica de tus hijos, tus padres o cualquier familiar, el sistema podría interpretarlo como una señal de actividad económica encubierta. Y no habrá nadie explicándote por qué apareces marcado. Solo verás el resultado final en tu expediente digital. Todo lo que antes era informal, ahora será un riesgo. Antes podías vender algo usado en Internet y no pasaba nada. Ahora, múltiples ventas pueden parecer un patrón. Antes podías alquilar un espacio en tu casa, ahora el sistema detectará el ingreso adicional y lo cruzará con tu situación económica general. Antes, podías tener ahorros en efectivo por años sin que nadie preguntara su origen. Ahora,
Si decides depositarlos porque necesitas hacer un pago grande, el sistema podría considerarlo ingreso no declarado. Este nivel de vigilancia económica no es teoría, ya está implementado en países europeos y asiáticos, y se expandirá a todo el sistema de pensiones. También registrará tu historial laboral con mayor detalle. Si pasaste largos periodos sin cotizar pero activaste movimientos económicos, aunque sean pequeños, eso entrará en el análisis. Si cambiaste muchas veces de empleo, si fuiste autónomo sin declarar correctamente, si tus ingresos formales nunca coincidieron con tu estilo de vida, todo eso será evaluado para determinar si tienes derecho a la pensión que reclamas. El mensaje es claro. La informalidad, antes tolerada, ahora será motivo de penalización directa. Lo más inquietante es que el sistema funcionará como un archivo permanente. No importa si sucedió hace años, no importa si fue un error o un movimiento aislado. El SED mantendrá un registro histórico que podrá utilizarse para evaluar tu conducta económica a lo largo del tiempo. En otras palabras, cualquier cosa que hiciste en el pasado puede afectarte en el futuro. No habrá borrón ni cuenta nueva. La vigilancia será continua, acumulativa y constante. Y aquí aparece otro problema. No todos los movimientos económicos son lo que aparentan. Muchas personas reciben depósitos de familiares que viven en el extranjero. Muchas mujeres administran la economía familiar, aunque los ingresos estén a nombre de sus parejas. Muchos trabajadores informales sobreviven combinando actividades pequeñas que jamás fueron pensadas como un negocio formal. Pero el sistema no entiende necesidades humanas. Solo entiende números. Y cuando un número se sale del patrón, genera una alerta. Cuando hay varias alertas, se activa una revisión, y cuando hay una revisión automática, el perfil queda marcado como riesgo administrativo. El resultado final suele ser siempre el mismo: pérdida, reducción o suspensión provisional de la pensión. Las pruebas internas que se hicieron en Europa demostraron un problema grave. El sistema marcó como sospechosos a miles de jubilados que no habían cometido ninguna irregularidad. Personas que simplemente recibían ayuda de sus hijos. Personas que heredaron pequeñas cantidades. Personas que tenían ahorros guardados y los depositaron años después. Personas que vendieron objetos personales para cubrir gastos médicos. Todos ellos fueron clasificados como perfiles de riesgo debido a movimientos económicos que no representaban fraude real. Y aunque después se corrigió parte del algoritmo, las consecuencias ya habían afectado la vida de miles. Eso es justamente lo que podría pasar en los países que adoptarán el SED después de 2026. La diferencia es que aquí la transición será más brusca, porque la mayoría de la población no conoce el sistema, no entiende los criterios y no sabe cómo prepararse. En Europa se anunciaron ajustes durante años. En América Latina, en cambio, los cambios se aplicarán en un tiempo mucho más corto. Eso significa que millones de personas entrarán al nuevo sistema sin saber qué pueden y qué no pueden hacer, sin saber qué movimientos pueden perjudicarles, sin saber qué documentos necesitan para justificar sus ingresos o sus ahorros, y sin saber que la información que movieron durante los últimos 5 años ya está registrada y ya está siendo analizada. Para cuando quieran corregir su historial, ya será tarde. El sistema habrá creado un perfil digital que será difícil de modificar, y aunque haya vías legales, estas serán lentas, costosas y complicadas. La gente que no tenga abogados, asesor fiscal o apoyo institucional quedará en desventaja. Por eso es fundamental comprender que el verdadero riesgo no está en un gran error, sino en pequeños detalles acumulados. Una transferencia sin concepto, un depósito sin explicación, un ingreso esporádico, un pago recibido por un servicio que diste a un conocido, un alquiler temporal no declarado. Esos pequeños detalles son los que el SED utilizará para identificar comportamientos fuera del patrón, y son esos mismos detalles los que pueden determinar el tipo de pensión que recibirás. Y es aquí donde toca hablar de algo que casi nadie tiene en cuenta: los perfiles de riesgo.
El SED clasificará a las personas en categorías según su estabilidad económica, su historial de ingresos, su nivel de endeudamiento, su constancia laboral, sus movimientos bancarios, su historial médico y su esperanza de vida estimada. Cada uno de estos factores tendrá un peso específico. Juntos crearán un perfil. Y ese perfil será la base para aprobar, negar o modificar una pensión. No será público, no será transparente, no podrás acceder a él directamente. Solo verás sus consecuencias. El perfil de riesgo será la pieza central del sistema. Y aunque no lo mencionen abiertamente, este perfil será tan determinante como lo que antes eran tus semanas cotizadas. La diferencia es que ahora, el perfil no se construirá con algo que hiciste una vez, sino con todo lo que hayas hecho durante años. Será un cálculo invisible, un puntaje interno que evaluará si eres un beneficiario seguro para el sistema o un beneficiario costoso, y esta clasificación tendrá consecuencias directas en tu pensión. Una persona con un perfil financiero inestable, con movimientos inesperados o con historial médico complejo, podría recibir una pensión menor, podría ser ubicada en un régimen más restrictivo o podría ser sometida a revisiones periódicas más agresivas. En otras palabras, lo que antes era un derecho ahora será un privilegio sujeto a análisis constante. Muchos no comprenderán por qué este perfil de riesgo es tan importante hasta que reciban una notificación indicando que su caso entró en revisión técnica, y ese término será cada vez más común. Revisión técnica. No significará que hiciste algo mal. Simplemente que el algoritmo detectó algo que no encaja en su modelo estadístico. Tal vez recibiste un depósito grande. Tal vez tus gastos no coinciden con lo que declaras. Tal vez vendiste un coche. Tal vez recibiste un pago de un trabajo esporádico. El sistema no distingue entre vida personal y actividad económica formal. Solo distingue patrones. Cuando un patrón se desvía, genera revisión, y una revisión puede frenar tu pensión durante semanas, meses o incluso más. Ese proceso será frío, automatizado y silencioso. No habrá explicaciones detalladas. No habrá un funcionario con el que puedas hablar directamente. Solo un mensaje indicando que tu expediente ha sido marcado. Desde allí, tu futuro dependerá de trámites administrativos que podrían tardar más de lo que puedes permitirte. Y mientras tanto, los pagos quedarán suspendidos o reducidos. Este es el gran riesgo del sistema. No solo controla tu acceso a la pensión, sino que puede interrumpirla cuando lo considere necesario. Otro elemento clave del SED será la evaluación de la capacidad de autosuficiencia. Este concepto será utilizado para determinar si realmente necesitas la pensión en la que confiaste durante toda tu vida laboral. La autosuficiencia no se basará únicamente en tus ingresos actuales, sino en tu patrimonio, tus ahorros, tus inversiones, tus movimientos bancarios y cualquier ingreso adicional que hayas obtenido, incluso los informales. Así, una persona que haya trabajado toda su vida pero tenga ahorros superiores a un umbral, podrá ser considerada como alguien que puede sostenerse sin recibir la pensión completa. La consecuencia será una reducción o un recálculo de su beneficio. Esto significa que el sistema ya no te evaluará como trabajador, sino como individuo económico integral. Analizará tus activos, tu capacidad de generar ingresos, tu estabilidad financiera, tu historial de salud y tu contexto familiar. Si el sistema detecta que puedes recibir ayuda de tu entorno cercano, como hijos con ingresos estables, también podría incorporarlo como factor indirecto. Aunque no lo digan públicamente, este tipo de criterios ya se han aplicado en otros sistemas sociales alrededor del mundo. El objetivo es claro: limitar los pagos del Estado a quienes consideran más vulnerables y ajustar los recursos para hacer el sistema sostenible en el largo plazo. Pero hay algo aún más profundo. El sistema podrá ajustar tu pensión año con año. Lo que hoy recibes no será necesariamente lo mismo dentro de 5 años. Si tus condiciones económicas cambian, si tu patrimonio aumenta, si recibes herencias, si haces movimientos sospechosos o si te clasifican en un perfil de menor vulnerabilidad, el monto de tu pensión podrá reducirse.
Esto marca el fin de la estabilidad garantizada para el jubilado. Antes, una vez aprobada la pensión, esa cantidad se mantenía relativamente estable, con ajustes por inflación o pequeñas variaciones. Después del SED, tu pensión será un monto vivo, ajustado constantemente según tu comportamiento económico. En la práctica, esto generará una sensación de inseguridad permanente. Los jubilados deberán controlar con extremo cuidado sus movimientos financieros. No podrán recibir depósitos sin justificación. No podrán hacer compras grandes sin documentos que expliquen su origen. No podrán administrar sus propios ahorros sin riesgo de activar una alerta. Y esta dependencia del sistema hará que millones de personas vivan con miedo de cometer un error involuntario que pueda costarles parte de su pensión. También es importante entender que el SED utilizará indicadores predictivos. Esto significa que no solo evaluará lo que ya pasó, sino lo que cree que va a pasar contigo. Basado en tu historial de enfermedades, en tu edad, en tu nivel de actividad física, en tu entorno socioeconómico, el sistema podría estimar tu esperanza de vida. Esto se ha implementado en países donde los beneficios se calculan según la expectativa de años restantes. Aunque no lo expliquen directamente, la tendencia indica que se moverán en esa dirección. Si el sistema interpreta que podrías vivir menos tiempo, podría aprobar una pensión más alta o sin restricciones. Pero si considera que podrías vivir mucho más, podría ajustar tu beneficio hacia abajo para minimizar costos a largo plazo. Y llegamos al final del video. Si te ha gustado, no olvides suscribirte. Hasta la próxima.